vamos a estar practicando unas postraciones, es lo que vamos a practicar el día de hoy. Pero antes tenía yo planeado platicar algo que desde hace muchos años dejé escrito y nunca hice ninguna aclaración sobre el tema. Si ustedes entran a algunas de las colecciones de libros que están en línea, encontrarán ahí en las primeras páginas un pequeño escrito que lo dejé ahí apuntado. Voy a explicarlo porque me gustaría que quedara claro y por qué se escribió lo que se escribió ahí, y luego practicamos una cosa muy sencilla y muy rápida, ¿sí? Pero nunca he hablado de ello y ya son muchísimos años, entonces más vale de una vez. Entonces este es un escrito pequeño que está así a un lado de muchas de los libros que están en línea. Entonces lo voy a leer, lo comentamos, lo unimos a lo que estuvimos platicando en la primera parte de la plática y nos ponemos a hacer nuestras postraciones. Es muy rápido. Mire, dice: el del resplandor solar, luz ilimitada, mira hacia abajo y escuchando el clamor y los lamentos del mundo, responde con infinita compasión y sabiduría, dando enseñanza adecuada a los tiempos para liberar a la humanidad de la ignorancia y el sufrimiento. ¿Okay? Eso es lo que dice. Entonces, a mí me gustaría explicar por qué elegí exactamente esas palabras. Pero fíjense, para entender bien, algunos de ustedes seguramente tienen algo del conocimiento de la tradición de Anáhuac, de la toltequidad de Anáhuac. Entonces, en la toltequidad de Anáhuac hay una iconografía que se habla de los tezcatlipocas, ¿no? Entonces se pone en el centro el tezcatlipoca principal, ¿no? Macuilxóchitl se llama, y luego en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, los 4 tezcatlipocas, ¿no? Entonces, humo en el espejo es el nombre de esta palabra. Pero bueno, nada más me estoy refiriendo a la iconografía. Entonces es una flor muy conocida, tenemos nosotros una flor de piedra que está ahí en la alberca cerca de la palapa que está a un lado, ¿no? Entonces fíjense, esto se replica y se repite muy exactamente en la iconografía del budismo. Entonces, pero allá se llaman los Budas trascendentes. Entonces, de igual manera, hay un Buda central que se llama Adi, o el principal, y luego hay 4, ¿no?, a los lados. Realmente esos 4 son uno con el del centro, son como aspectos del uno y único, es como si fuera uno. Pero en esa iconografía, tanto en la toltequidad de Anáhuac, ¿no?, como en el budismo, se habla de esta especie de manifestación de 5 Budas trascendentes, vamos a decir. Es iconografía para darse a entender. Entonces, este escrito está ajustada a la iconografía de este budismo. Porque dice, fíjense bien, dice, el del resplandor solar. Entonces, en la iconografía que estoy hablando, en el centro está colocado un Buda que se llama Vairocán, y quiere decir en español, el del resplandor solar. Luego dice, luz ilimitada. Entonces, uno de los Budas de Occidente, el Buda de Occidente, recuerdan que son 5, el centro y 4, se llama Amitabha, que quiere decir luz ilimitada. Entonces dice, el del resplandor solar, luz ilimitada, mira hacia abajo. Fíjense bien, mira hacia abajo y escuchando el clamor y los lamentos del mundo. Entonces, en esta iconografía se entiende que esta conciencia, en esta iconografía, sería el penthouse. ¿La vieron? Ahí estaría. No son 5, es 1, pero se describe como 5 aspectos de uno. ¿La vieron? Entonces estaría el penthouse. Pero cuando esa conciencia se proyecta a la existencia, piso 3, 2, 1, entonces en el piso 3 aparece como un bodhisattva trascendente, así se le llama. Y se le llama Vairocán, el de Amitabha, su Buda, su bodhisattva, ¿la vieron? El de Amitabha, su bodhisattva, se llama Vairocán, que quiere decir el que mira hacia abajo y escucha el clamor y los lamentos del mundo.
Entonces ya van entendiendo cómo fui armando este escrito, que dice: el del resplandor solar, luz ilimitada, mira hacia abajo y escuchando el clamor y los lamentos del mundo, responde con infinita compasión y sabiduría, porque Amitabha es el Buda trascendente de la compasión y sabiduría. Y luego dice: dando enseñanza adecuada a los tiempos para liberar a la humanidad de la ignorancia y el sufrimiento. Ahí está repasando, creo que dice así: el del resplandor solar, luz ilimitada, mira hacia abajo y escuchando el clamor y los lamentos del mundo, responde con infinita compasión y sabiduría, dando enseñanza adecuada a los tiempos para liberar a la humanidad de la ignorancia y el sufrimiento. Entonces ahí viene la última parte: ¿qué es la ignorancia? ¿Y por qué la ignorancia produce sufrimiento? Entonces, en estos términos de la espiritualidad, la ignorancia no se relaciona con el conocimiento intelectual. No se habla de un hombre no ignorante porque conoce todas las artes, porque conoce las ciencias, porque conoce las matemáticas, la biología, la física, la química. ¿Ya ves? No es ese el tipo de conocimiento del que se habla. Se habla de el conocimiento de lo que verdaderamente tú eres. Entonces vives en ignorancia, puedes no saber nada de matemáticas, ni biología, ni química, ni nada, pero vives en ignorancia cuando no sabes quién eres, esencialmente hablando. Entonces, como lo dije en la sesión pasada, todos los avatares que han venido en la historia, en todas partes del mundo, informan una y otra vez al hombre que esencialmente el ser humano es uno con la divinidad, es uno con el Padre en el penthouse. Eso es lo que tú eres, uno con la divinidad. Entonces, mientras el ser humano viva en ignorancia y no sepa que él es uno con la divinidad, por fuerza vive en sufrimiento, porque ignora quién es. Entonces, ¿y por qué esencialmente está en sufrimiento? Porque se identifica con la parte transitoria y mortal de sí mismo, se identifica con su cuerpo y con su mente. Y el cuerpo y la mente son aquellos aspectos transitorios y mortales de ti mismo. ¿Okay? Tu cuerpo y tu mente pasarán, porque están en la existencia, dejarán de ser. Nada más nos tenemos que echar 100 años para adelante y de aquí no la brincamos nada, ni uno. ¿Ya vieron? Pero si echas 1000, pues ya para que no nos vaya a fallar, no va a ser que uno sea longevo. Entonces, bueno, quiere esto decir que el ser humano vive en ignorancia cuando no sabe que él es la divinidad misma, y entonces se ha identificado con un aspecto transitorio y mortal de sí mismo. Efectivamente, transitoriamente eres tu cuerpo y tu mente, eso es evidente. Este es mi cuerpo y ese es tu cuerpo, el tuyo está ahí transitoriamente. ¿Ya vieron? Pero todo eso pasará. Por eso tienes que vivir, el que vive en ignorancia vive en sufrimiento, porque está identificado con una parte transitoria y mortal. ¿Me estoy explicando? Salir de la ignorancia lo que quiere decir es recuerdo. Fíjense muy bien, recuerdo que yo soy uno con el uno, yo soy la divinidad. Te fundes con lo divino. No solo despiertas espiritualmente hablando al tercer piso, sino que entras al penthouse y recuerdas, la divinidad y yo somos una y la misma cosa. Entonces, por eso el escrito dice: responde con infinita compasión y sabiduría, dando enseñanza adecuada a los tiempos. ¿Cuáles son los tiempos? Los tiempos son el de una humanidad dormida. No está despierta sabiendo que Él es esencialmente divino. La humanidad está dormida, está identificada con este aspecto. Identificarse es creer ser, con la parte transitoria y mortal. Entonces dice, dando enseñanza adecuada a los tiempos. Los tiempos es para el hombre espiritualmente dormido. Pero ¿qué enseñanza le da? Una enseñanza que lo liberará. Eso es lo que dice. Lo liberará, dice, para liberar a la humanidad de la ignorancia y el sufrimiento. Pues restaura un estado que nosotros llamamos gloria. Dicen, gloria porque ahora sé que yo soy uno con el uno, he vuelto a casa, he regresado al hogar. ¿Ya vieron? Yo siempre lo he descrito en 2 pasos. Primero,
el ser humano que vive en el piso 1 y 2 debe despertar al piso 3, que es tu ser espiritual. Tienen ustedes que entender cuál es el marco teórico de este despertar y qué implicaciones tiene, pero ya que has despertado al piso 3, ahora sí también tienes naturalmente un acceso al 4. Y lo he dicho como una hoja del océano que es arrojada al océano. ¿Entiendes? Si tú una hoja del océano, que es tu espíritu en el tercer piso, lo concibes relativamente separado todavía de la divinidad del penthouse, pero es de su misma esencia. Si la regresas, es como regresar una gota del océano al océano. Se funde con él, ¿ya vieron? Y entonces se hacen una sola y la misma cosa. Y ese es el fin último del viaje que llamamos viaje espiritual. ¿Sí se entiende? Bien, ahora, déjenme decir algo más. Esta experiencia creativa que hablábamos en la oportunidad pasada de manifestar la V, verdaderamente se asemeja mucho a una obra de teatro puesta en marcha para obtener conciencia. A ver, imagina esto. Imagínate una obra de teatro de muchos actores. Imagínate que tú eliges un personaje. Puede ser el bueno de la película o del teatro, puede ser el bueno, el malo, puede ser un soldado, un ama de casa, puede ser lo que quieras. ¿Ya vieron? Y entonces eliges un papel en un momento determinado para actuarlo. Pero si tú siempre recuerdas que tú eres el artista, entonces nunca vives completa, total y absolutamente al personaje. Tendrías que olvidarte de que tú eres el artista, el actor, pues, no el actor, y entonces vivirías totalmente la experiencia de ese personaje elegido. Y entonces obtendría la conciencia que quiero obtener. Si lo recuerdo, no se puede. Por eso se habla de un olvido. El ser humano en la experiencia esta de manifestación y reabsorción va olvidando su divino origen para que la experiencia creativa en la existencia verdaderamente se viva. O sea, la viva totalmente. A ver, imagínate que tú ahorita dices, me voy a ir con unos aborígenes de la selva del Brasil. Fíjense bien, porque quiero ver qué se siente ser ese aborigen. Bueno, entonces llegas, pero ¿qué crees? Si no te olvidas de ti, estás jugando al aborigen. Te pones rayitas y te pintas. Te pones taparrabo o cero rabo, como acostumbran. De la moda depende, ¿me entienden? Entonces, te quite. Pero fíjense lo que estoy diciendo. Si tú recuerdas que tú eres tal persona que vives en la ciudad de Puebla o de México, estás jugando, nada más juegas, nada más estás imitando a los aborígenes de allá, pero tú sabes que eres un hombre de Puebla o de México, que tu nombre es tal, que tus estudios son tal o cual cosa, que tienes aquí tu familia, tus amigos, jugaste al aborigen. Pero ¿qué sucede si en un momento dado me olvido, me dan la pastillita del olvido, ¿no? Tomas de la copa del olvido, dicen en Grecia, ¿no? Cuando el alma gravita al cuerpo, o el espíritu gravita al cuerpo, bebe de la copa del olvido. Algunos beben más y otros menos. Los que beben menos son los grandes hombres que guían a la humanidad. Entonces, imagínate que te tomas la pastillita del olvido y apareces ahí con estos personajes, estos aborígenes en la selva. Vivirías completa, total y absolutamente la conciencia de lo que es ser eso. ¿Ya vieron? Entonces esa es la experiencia que nosotros llamamos creativa. En la existencia queremos obtener el fruto de la experiencia y la toma de conciencia de ser, por cierto, múltiples papeles. Y haces uno y otro continuamente. ¿Ya vieron? Pero finalmente es una obra de teatro. Y puede ser el más malo de la obra de teatro. El más malo. Y la gente dice, ¿cuál es la causa? Que la divinidad construyó y creó el mal. No lo creó, es una representación para experimentar eso. Y entonces la vives, pero cuando termina la obra de teatro y todos se recuerdan quiénes son, entonces, yo era el peor de todos, el más malo. Pero
realmente no lo era. ¿Entienden lo que quiero decir? Tú esencialmente eres divino. Transitoriamente hay un velo que te impide conocerlo. ¿Por qué? Porque decidiste, y eso no voy a profundizar a ese punto, experimentar y tener una experiencia creativa en la existencia de múltiples experiencias, toda la familia humana, para cobrar conciencia. Pero toda obra de teatro se termina, ¿sí o no? Entonces ya se acabó, bueno, pues ya nos despertamos. Por eso yo hablo de una redención colectiva, sin necesariamente salvados y condenados. Simplemente era una puesta en marcha de una obra. ¿Sí se está entendiendo? Bueno, eso es a lo que más me puedo acercar para explicar lo que está pasando ahora. Ya el hombre ha experimentado muchos papeles, ya ha hecho muchas representaciones, ha vivido mucha toma de conciencia, ¿no? Y ahora se decide, volvamos a casa, ya bastó, regresemos a casa. Entonces empieza un proceso de despertar. Entonces todos los actores de esa obra de teatro se reconocen como son actores. No, es que yo era soldado ahí, bueno, pero era soldado ahí, en la obra de teatro. Yo era ama de casa, yo era esto, o fui muchas cosas, porque quería yo vivir todas esas posibilidades de conciencia. Me estoy explicando, finalmente ya tengo la suficiente conciencia en esta exhalación o manifestación, regresemos a casa. Entonces ya lo que viene es una... Como saben, ¿cómo se llama eso que ponen en la mañana? La alarma para despertarse. Sí, una alarma como el reloj. ¿Despertador? Un despertador. Entonces el despertador dice, ya fin del show, ¿ok? Ya vamos a despertarnos todos. Y entonces todos somos esencialmente de la naturaleza, de la divinidad. Despertamos a nuestra naturaleza espiritual, te subes al tercer piso y de ahí marchas al todo. ¿Sí se está entendiendo? Eso es lo que básicamente está experimentando el hombre. Esto, y ya con esto termino y meditamos, en Oriente se habla de todo este proceso creativo, de crear un kalpa, una manifestación cósmica, y luego reabsorberla llevando el fruto de la experiencia, se le llama el lila del Señor. Lila es una palabra que quiere decir juego, juego. El juego que el Señor juega. ¿Y a qué juega? Entonces, en la mitología de Oriente, para dar a entender esta enseñanza, ¿no? Esta enseñanza que explica el proceso de que tú eres esencialmente divino, has venido a la manifestación y finalmente regresarás. Entonces, se habla de se asemeja al Señor a un niño pequeño, como estas criaturas del Señor que están acá. Entonces, un niño pequeño con juguetes. Fíjense bien. Entonces, así está en la mitología. ¿Quién es el Señor? Es un niño y tiene muchos juguetes y empieza a jugar con todos los juguetes, pero resulta que se va olvidando de que él es el niño y se va identificando más y más con los juguetes. Y si tiene un juguete que es vamos a decir, ¿cómo se llaman los que apagan el fuego con bombero? Tiene un muñequito que es un bombero, y como juega y juega y juega el niño. Es una mitología, ¿entienden? Nada más para que darme a entender. Se va olvidando el niño de sí mismo y se empieza a identificar con todos esos personajes. Cuando se ha identificado con todos esos personajes, se olvida de sí mismo. Ya. Eso es lo que se llama la manifestación hasta este punto en el que estamos, en que el hombre ya no recuerda su divino origen. ¿Ya vieron? Pero entonces empieza ya el camino de regreso. Y en el camino de regreso entonces viene la nueva palabra, y la nueva palabra empieza a insistir nuevamente, ya llegó el fin, hay que despertar, hay que regresar a casa, hay que despertar, hay que despertar, hay que despertar, hay que despertar y hay que despertar. Entonces, en el caso del niño es como si el niño se acuerda de que él es el niño, se termina el juego. ¿Entendieron lo que quiere decir? Porque ha puesto todos sus juguetes, pero ya se olvidó de él. Y ya todos los juguetes es como si tuvieran vida propia. Me estoy explicando en esto, pero el hombre que se da cuenta, es que yo soy el niño, en este caso el lila del Señor. Yo soy el Señor jugando esta experiencia creativa. Entonces, ahora yo sé quién soy. Entonces voy y se lo digo a los demás. Y eso es lo que he hablado como un despertar colectivo de la humanidad. Tienes que recordarle a todos lo que son. Y
¿Ya vieron? Y tienes que decirles que ellos son esencialmente divinos, pero no solo eso. ¿Cómo voy a lograr recuperar esa conciencia? Bueno, estás identificado con tu cuerpo y tu mente. Tienes que despertar al tercer piso. Y toda la enseñanza que aquí hemos dado está diseñada para despertar al tercer piso. Y una vez que te has despertado al tercer piso, entonces fácilmente puedes accesar y finalmente al penthouse. Y entonces recuerdas la totalidad. ¿Sí se entiende? Esto es lo que yo he llamado el proceso de manifestación y reabsorción, ¿no? Que se llama kalpa en la India. Kalpa es ciclo cósmico de manifestación. Cuando se reabsorbe se le llama pralaya. La palabra laya quiere decir extinción y pra, gran extinción. Entonces se distingue un laya de un pralaya. Si un individuo solo despierta y recuerda su divino origen, logra un laya individual. ¿La vieron? Le llaman un iluminado, porque él recordó quién es, pero es un laya, porque todo lo demás está igual. Pero un pralaya quiere decir que es una gran disolución, donde todos los juguetes de ese niño, todos, se despertaron. Esa es nuestra tarea y esa es nuestra misión. ¿Entienden? No quitaré un dedo, nunca quitaré el dedo del renglón, esté yo en este mundo o no. Y todas las personas que entiendan lo que está en juego tampoco deberían hacerlo. ¿Entienden? Deberían de trabajar en su propio despertar y en buscar que sus semejantes francamente fueran despertando. Porque en la medida que vas despertando te liberas de la ignorancia y del sufrimiento. Entras a un estado espiritualmente despierto que se llama gracia. Gracia plena, estoy agraciado, en paz, armonía, amor. Ya hemos hablado de los atributos del espíritu, ¿no? Y finalmente, si llego al penthouse, entro en gloria. ¿Vieron? La gracia es en el piso 3. Allá hay gracia. Estoy agraciado, pero todavía no estoy en gloria. ¿Dónde estás en gloria? Cuando entres al penthouse. Ahora tú me dices, es que es una meta como lejanísima y distantísima. No es verdad. Tú eres eso. Yo vengo a decirte lo que tú eres. Si me dices, no soy eso, soy el cuerpo y la mente, bueno, está bien. No vas a cambiar lo que eres. Simplemente vas a vivir creyendo que eres tu cuerpo y tu mente. Yo sé quién eres porque yo sé quién soy yo. ¿Entienden? Entonces, recordarle a otros, recordarse a sí mismo con la práctica del despertar y luego recordarle a otros, es el camino que idealmente debemos seguir ahora. ¿Entienden? Todos somos uno en el uno. Olvídense de cualquier sistema que premia y castiga y cosas por el estilo. Es una puesta en marcha. Simplemente es un teatro en que yo quiero experimentar algo y lo experimento. Y a lo mejor el experimento es horrible. Y hago un papel espantoso lastimando a muchísimos seres humanos y dañándoles y haciéndoles sufrir. Finalmente, es una obra de teatro. Entonces, por eso se habla de una redención colectiva. ¿Ya vieron? Redención colectiva de la humanidad. Entonces, todos venimos de ahí, todos regresaremos ahí. El que mejor lo explica en este sentido es el taoísmo, en el Tao Te Ching, ¿no? Cuando dice, todo sale del Tao, finalmente todo regresa al Tao. Todo sale del Tao, finalmente todo regresa al Tao. Entonces ya consideren que la humanidad actual empieza su ciclo ascendente. Entonces, ustedes habrán notado, bueno, los que vigilan más estos temas, y ya con esto termino, 150 años a la fecha ha empezado a salir toda esta información. 150 años a la fecha. Más decididamente a finales de los años 1800, y luego en los 1900 empezó a salir toda la literatura que empezó a importarse de Oriente, ¿no? ¿Por qué? Porque las universidades como la que dije, de Oxford, Cambridge, etcétera, empezaron a mandar especialistas a estos lugares, a estos monasterios, para obtener toda esta información revelada, esta mística de estos pueblos, y se rescató, y ya se puso en manos de todos. Y luego entonces aquí el cristianismo, reaccionando a eso, hizo lo mismo, empezó a sacar ya la mística cristiana. Y luego la toltequidad de Anáhuac hizo lo mismo, y ya empieza a salir todas las tradiciones propias de Anáhuac. ¿Sí se entiende?
Y todas terminan diciéndole al hombre, jubilosamente, eres la divinidad. Si quieres, puedes recordarlo. Si no, no pasa nada, porque simplemente vivirás creyendo lo que no eres. Lo que sí eres es que eres eso. ¿Ya estamos? Una vez que yo sé lo que yo soy, entonces ya puedo alcanzar. Porque no es, con esto dejen de aclarar algo y ya terminamos de verdad. No es que tú vayas a alcanzar algo que no eres. Eso no podrías alcanzar la divinidad si no la fueras. Ya lo eres. Nada más tengo que recordarlo. ¿Sí? Como si caí en un estado de amnesia. Me caí al suelo y me di un coscorrón. Y entonces me paro y digo, ¿cuál es mi nombre? Ya no me acuerdo. Bueno, pero te puedes recordar. ¿Ya me entendieron? No es que vas a alcanzar lo que no eres. Ya lo eres. Entonces es más bien un recuerdo. Y por eso se dice, ¿es un recuerdo o es un despertar? Y así todos jubilosamente regresaremos a casa. ¿Estamos? Y nos llevamos a todos nuestros hermanos con nosotros. No nos abandonaremos unos a otros, porque contra más despierta un ser humano, más sabe que los otros son el mismo. Entonces dice, mejor nos vamos la pelota entera. Todos. ¿La vieron? Si yo me siento separado de mis semejantes, ¿sabes qué puedo pensar? En mi bien personal. Yo me voy y los demás, pues ahí se fastidian. No, ahora sí que estos no hacen caso. ¿Entienden lo que quiero decir? No hacen caso. Pero eso sí, yo tengo una visión individual de las cosas. Pero cuanto más despiertas, te das cuenta que todos tus semejantes son una misma cosa contigo. Entonces, el irte es llevarte todo. Por eso no nos abandonaremos unos a otros en medio de la oscuridad del mundo. No lo haremos. Pero por esa razón. Porque es como si te quieres ir de aquí nos vamos para allá y te digo, deja tu dedo, déjalo acá. Dices, no, mejor me lo llevo. ¿Cómo lo voy a dejar? No, es mío, aquí está. Entonces, ¿viste que quieres que lo deje ahí? Más o menos lo que estoy diciendo se parece a esto. Sí me voy, pero me llevo a todos conmigo. Y de ahí son las palabras finales que voy a decir, las palabras de Cristo, cuando Él dice, yo vine del Padre al mundo, luego dejo el Padre ahora. Digo, yo vine del Padre al mundo, ahora dejo el mundo y regreso al Padre, pero volveré después. Está hablando la conciencia. Y nuevamente, cuando sea levantado, me llevaré a todos. Esas son sus palabras. ¿Ya vieron? Finalmente nos llevaremos a todos conmigo. Entonces, por eso los seres humanos no se abandonan unos a otros, y el amor es incondicional. Es un amor que se llama universal y absoluto. ¿Ven? No sometido a juicio, no sometido a condenación, no sometido a lo que los otros hagan. No importa lo que un ser humano haga, lo más espantoso y horrible. Él finalmente, en su esencia, es uno contigo. Entonces lo que sí puedes hacer es despertarlo para que lo sepa y deje de estar actuando como lo hace. Pero nada más. ¿Sí se entiende? Entonces, hasta ahí las cosas. Vamos a echarle, ya saben qué, muchas ganas. Muy bien, ya les expliqué un escrito de hace muchos años. Entonces, ahora sí debemos practicar.